Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida una vez más a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para buscar a nuestro Padre Dios, este tiempo que apartamos para meditar en la bendita palabra, para recibir de parte de Dios el alimento, la leche espiritual no adulterada, la lámpara que es a nuestros pies, que alumbra nuestro camino, eh, las palabras que nos ayudan a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Bendita sea la palabra que el Señor nos ha regalado y que no llegará a Él vacía, como dice en el libro de Isaías. Y bueno, damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas por donde se emite este programa, a los que nos escuchan a través del YouTube, del canal de YouTube, a los que nos escuchan a través del Facebook también y de los diferentes medios. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles también a que compartan con otras personas, con sus conocidos, con sus compañeros, invitarles a que le den me gusta al audio, a estos contenidos que usted está escuchando de parte de nuestro canal, y también invitarles a que se suscriban para que así sigamos ampliando nuestra comunidad de suscriptores y de amantes de la palabra de Dios. Vamos entonces al capítulo 10 del libro de Oseas. Seguimos en esta etapa donde Dios está emitiendo un juicio en contra de su pueblo de Israel. Recordemos que siempre debemos pensar y tener en mente el drama que estaba viviendo Oseas. No podemos separarnos de esa idea de que Oseas tuvo un problema familiar con su esposa le fue infiel, su esposa se fue con otros amantes, mientras le decía a él que lo amaba, que lo quería, pues estaba mirando, conversando y enamorándose de otros hombres. Y cuando Oseas descubre eso, pues Oseas tiene que hablar. Y un consejo que nosotros damos a las parejas, a los matrimonios, es que hay que conversar, hay que hablar. Y hay que sacar todo lo que se tiene en el corazón. Cuando se deja algo guardado en el fondo, pues eso se convierte en una raíz de amargura. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Dios está confrontando a su pueblo Israel por su infidelidad y le dice unas cuantas cosas. Y luego le dice lo que le va a pasar, lo que le va a suceder. Y eso es lo que pasa en el capítulo 10. El capítulo 10 dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano, al hacer el pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Y aquí vemos entonces en esta primera parte cómo Dios continúa dirigiéndose al pueblo de Israel y le dice pues unas cuantas cosas.
¿Por qué lo está juzgando? Entonces, ¿por qué? Primero, dice que Israel es una frondosa viña. Una vez más, aparece aquí la figura de la viña, como aparece en Isaías, como aparece también en el Evangelio. Dios compara a Israel con una viña. ¿Qué es la viña? La viña es un cultivo de la uva. Esa es la viña. Es el cultivo de la uva. Y dice que Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. O sea, una viña que produce. Una viña que produce fruto y no poco. Dice abundante fruto. Pero aquí nos dice una palabra que es bien fuerte. Dice para sí mismo. O sea, Israel produce mucho, pero no es para alimentar a otros, no es para surtir a otros. Dice aquí claramente que ese fruto es para alimentarse a sí mismo. Y dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, en la medida que fue aumentando su ingreso, en la medida que aumenta su capital, digámoslo así, en la medida que aumenta sus ganancias, pues en esa medida también aumenta la maldad, aumentan los altares, aumenta la idolatría. Eso es una cosa directamente proporcional. Y esto nos lleva a entender algo. Y es que cuando el corazón está mal, cuando el corazón está alejado de Dios, Dios siempre da recursos, Dios siempre da bendiciones, Dios siempre a su pueblo le da muchas bendiciones. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas, cuando reciben esa prosperidad, cuando reciben esa abundancia, cuando reciben esas ganancias, estamos hablando de buenos salarios, estamos hablando de buenas empresas, estamos hablando de buenos recursos. Muchas personas, como su corazón está en otra cosa, como su corazón está alejado de Dios, pues lo que hacen es tomar esas ganancias, tomar esa abundancia y ponerla o invertir o gastar en idolatría. Y esa es la realidad que vemos en muchos ámbitos y en muchos corazones, en muchas personas. Personas que reciben recursos, reciben bendición de Dios, pero no reconocen a Dios, no reconocen al Señor en su vida, sino que cuando reciben empiezan a gastar en lo que no deben. Empiezan a gastarse en el dinero, a derrochar el dinero en cosas que no bendicen a la gente. Entonces hay algunos que vemos que cuando reciben ese dinero se van y se lo juegan en un casino. Otros que reciben el dinero, reciben su pago, su mesada, sus ganancias y se van a derrochar el dinero en prostitución, en banalidades, en cosas como esas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Ese es el reclamo que Dios le está diciendo a Israel. Ustedes son una viña que produce fruto abundante. Pero en la medida que se va multiplicando su ganancia, su estatus, van multiplicando sus altares, van multiplicando su maldad, se va multiplicando su decadencia. Dice el versículo 2, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y aquí viene una de las cosas por las cuales Dios está juzgando a Israel. ¿Sabe cuál es? La división de corazón, la dualidad, el tener un corazón dividido, el no estar definido, porque eso era lo que le pasaba a Israel en ese tiempo. No solo estaban alejados de Dios, sino que pretendían seguir adorando a Dios y seguir adorando a los ídolos. Pretendían hacerle un sacrificio al Señor
y hacerle 5 sacrificios a los Baales. Eso era lo que Dios le estaba reclamando al pueblo de Israel. Y ese es el reclamo. Había una división de corazón. Una de las cosas que, primero, un poco antes, el profeta Elías le había dicho al pueblo, cuando el tiempo del rey Acab, que es poco antes del tiempo de Oseas, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo van a seguir adorando a Dios y adorando a los Baales? Más adelante, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, también les da una confrontación. Porque si hay un Dios que derroca al Señor en el corazón, pues es el Dios Mamón, el Dios dinero, el Dios de las riquezas. Y entonces el Señor le dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque justamente aquí por lo que dice el versículo 1, el dinero, las ganancias, las riquezas se habían convertido prácticamente en un Dios para las personas. Entonces, aquí nos encontramos una división. Y dice aquí: está dividido su corazón. O sea, Dios no se adorna nada, Dios no se guarda nada. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes están viviendo una dualidad en su corazón. Ustedes están viviendo una tibieza en su corazón y en su vida. Y entonces el Señor tiene que decir también en Apocalipsis: por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y entonces ahí es cuando Dios dice: ahora serán hallados culpables. Y dice: Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Ahora, ¿esto cómo se ve? Mire, como hay personas que no quieren entender, que no quieren comprender que están en una idolatría, pues Dios se encarga de destruir ese altar. Dios se encarga de destruir esa cosa que la persona está adorando. Entonces, si a lo mejor el altar es, o el ídolo, es el dinero, las muchas riquezas que la persona tiene, pues entonces el Señor se encarga de desbaratar todo eso. Y entonces viene una quiebra financiera. A lo mejor su ídolo es su carro, su coche, su auto. El Señor mismo hace que venga un ladrón y se lo robe. O que venga alguien y se lo estrelle. Y quede en daño total. Mire, eso es lo que pasa. Cuando nosotros decidimos, o cuando el ser humano decide separarse de Dios para adorar a otro ídolo, Dios es celoso y destruye. Dice: Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta un detalle y una situación, y es que Dios le está hablando a un pueblo que hizo pacto con Dios, a un pueblo que en un momento hizo un pacto, estaba bajo un pacto con el Señor y se alejó, se separó. No se le olvide la imagen de Oseas. No se nos puede olvidar la imagen de Oseas. Oseas tenía a su esposa legítima, casado con ella, y su esposa, sin embargo, se fue con otro, le fue infiel. Y entonces ahí es más fuerte la situación. Entonces, mire, ubíquese usted en esto. Si alguien, por ejemplo, de fuera de su entorno, le engaña, le decepciona, lo defrauda, le miente, pues va a ser muy doloroso, pero esa situación pues se resuelve. Usted, por ejemplo, si es un vecino o una vecina la que lo defraudó, o la que le engañó, o así, pues son cosas que suceden. Es un conflicto, sí, claro,
pero usted tiene que seguir adelante. Si hay que perdonar, se perdona, se arreglan las situaciones y ya. Pero cuando es su cónyuge, cuando es su esposo, su esposa, el que le engañó, el que le faltó, ahí viene un problema grande. Ahí viene un problema grande. Y entonces, ahí es donde Dios está hablando. Recuerda la imagen de Oseas, no se le olvide. Dice el versículo 4, han hablado palabras, jurando en vano, al hacer el pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo entre los surcos del campo. Mire, aquí nos da otra palabra. Otra palabra por la que Dios está juzgando a Israel. Y aquí me parece muy fuerte, jurando en vano. Si hay algo que está dentro de los 10 mandamientos recalcado, es no jurar en vano. No jurar en vano, no dar testimonio en vano. Y aquí lo está diciendo, han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto. Y esto es delicado. Esto legalmente se conoce como perjurio. O sea, han hablado palabras, han levantado esa palabra en vano, han levantado promesas, han jurado. Y jurar en vano es algo que Dios juzga fuertemente. Entonces mire que vamos viendo actitudes que hacía el pueblo de Israel al estar alejado de Dios. Y dice ahí en el versículo 4, el juicio florecerá como ajenjo entre los surcos del campo. El ajenjo es una hierba amarga. El ajenjo es una hierba amarga. Es una hierba que daña todo, que amarga todo. Dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Mire, el rey Jeroboam instaló 2 becerros de oro para que el pueblo no fuera hasta Jerusalén, sino que adorara en el reino de Israel. Instaló uno en Betel y el otro lo instaló en Dan. Entonces Betel es conocido, es el lugar donde Dios se le apareció a Jacob, donde Jacob dijo, Dios está aquí, esto es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, Betel significa luz. Betel significa luz, Betel significa casa de Dios. Pero aquí está haciendo un comentario un poquito como irónico, como irónico. Está diciendo por las becerras de Betabén. O sea, convirtieron, tengamos en cuenta esta palabra hebrea. Abén viene de la raíz abón, que significa iniquidad. Entonces, Betabén, o sea, Betel significa casa de Dios, pero Betabén significa casa de iniquidad. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que convirtieron la casa de Dios en una casa de iniquidad. Por eso dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb, a Sennacherib. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y mire lo que dice el versículo 8. Y los lugares altos de Abén, o sea, está hablando del mismo lugar, serán destruidos. El pecado de Israel. Dice, crecerá sobre los altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. O sea, Dios se encarga de destruir ese altar. Pero miremos aquí en estos primeros versículos lo que nos dijo. Lo que nos quiere decir el Señor. Aquí nos está hablando de las actitudes que hay en el corazón cuando hay
pecado, cuando hay un alejamiento de Dios, una división de corazón, un jurar en vano, el hablar palabras en vano. Dice, al hacer pacto, nos está diciendo que convirtieron la casa de Dios en casa de iniquidad. Y Dios se va a encargar de llenar de ajenjo todo. Ahora, a partir del verso 9, vienen unas consecuencias. Dice, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, hará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y entonces habla en la segunda parte de los días de Gabaa, y está haciendo referencia a un hecho tremendo que está por allá en el libro de Jueces. Usted lo puede encontrar en el libro de Jueces, por ahí en el capítulo 19, donde un levita llega a esa ciudad, Gabaa, una ciudad pervertida, una ciudad llena de pecado, una ciudad llena de cualquier cantidad de perversiones, unos hombres muy malos, violan, abusan de la mujer del levita, abusan de ella y la matan, la asesinan. Y este hombre de rabia, de ira y de decepción con todo lo que está pasando, o sea, el preguntarse ¿por qué pasa estas cosas? El hombre coge su muerta y la divide, la descuartiza en 12 partes y envía una de esas cada parte por cada tribu, como una especie de protesta, y de denuncia por lo que está pasando en Gabaa. Entonces, cuando nos habla de Gabaa, bueno, aquí yo hago un paréntesis. El libro de Oseas nos menciona muchos lugares y como estudiosos de la palabra de Dios tenemos que tomarnos el tiempo de mirar esos lugares, de mirar esas ciudades. Y Gabaa es una de ellas. Era un lugar donde había mucha perversión, mucha perdición, mucho degenero de todo tipo. Y dice, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Dice, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Y cuál es el doble crimen? Pues el doble crimen creo que hace referencia a los dos becerros que instalaron, uno en Dan y el otro en Samaria. Dos centros de adoración, dos centros de idolatría. Una cosa bastante fuerte. Entonces, aquí estamos viendo la situación, cómo se había pervertido el pueblo de Israel. Cómo se había pervertido, y dice el versículo 10, y los castigaré. Y luego nos dice el versículo 11, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Mire, una novilla que le gusta trillar, ¿de qué está hablando? Mire, está hablando de que le gusta, cuando nos habla de trillar, nos está diciendo que le gusta, de que le gusta deshacer el trigo. Eso es más o menos lo que hace. Novilla que le gusta trillar. Ahí está haciendo referencia a que hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos
que quieren resultados fáciles. Quieren resultados fáciles y rápidos en la vida espiritual. Y no es así. Dice que es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Y haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Y aquí tenemos nosotros que entender que las cosas con el Señor muchas veces no son rápidas. Tenemos que empezar por tener una comunión. Mire, muchas veces usted y yo como hijos de Dios queremos que se nos resuelva una situación con el chasquido de los dedos, así de rápido, en un segundo. Como cuando usted busca una palabra en el buscador de Google, ahí aparece el tiempo que se tardó buscándola. Entonces le aparecen 50,000 respuestas o no sé cuántos millones de respuestas en cuestión de milésimas de segundo. Entonces muchas veces nosotros queremos una respuesta de Dios así. O sea, queremos o pretendemos más bien preguntarle al Señor por algo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Y queremos o pretendemos que el Señor responda en cuestión de milésimas de segundo. Y no es así. El Señor se toma su tiempo. El Señor se toma su tiempo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. O sea, en otras palabras, que le gusta las cosas rápidas. Dice, más yo pasaré sobre su lozana cerviz. O sea, tengo que ajustarla. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa cerviz tan bonita, ese cuello tan bonito, tan suave, tan hermoso que tiene, pues voy a tener que poner un yugo sobre ese cuello. Y un yugo era un madero muy pesado que se ponía sobre los cuellos de los bueyes, de los becerros. ¿Para qué? Para ponerlos a trabajar. Era un madero muy, muy pesado que se ponía sobre esos cuellos. Dice, sobre su lozana cerviz. Y dice el versículo 12. Aquí viene un consejo, una palabra que el Señor nos trae hoy. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y esto es una palabra que la vamos a tomar hoy para nosotros. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Porque, ¿qué nos dijo el Señor con anterioridad? Pues que lo que el hombre está recogiendo es lo que ha sembrado. O en otras palabras, todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Anteriormente, ¿qué nos dijo? Pues que el hombre sembraron viento y recogieron tempestades. Eso es. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Miren, siembren, sembrad para vosotros en justicia y recojan en misericordia. Segad para vosotros en misericordia. Y luego nos dice, haced para vosotros barbecho. ¿Qué significa esta palabra del barbecho? El barbecho es una costumbre agrícola que ya vemos aquí vemos en la palabra de Dios que ya estaba instituida desde hace mucho tiempo y ya les voy a explicar por qué. Es una costumbre agrícola que trataba de dejar reposar la tierra, ararla, prepararla, pero dejarla quieta. ¿Por qué? Para que la tierra misma tome sus nutrientes, para que todos esos microorganismos, todas esas bacterias que hay en la tierra, bacterias buenas y microorganismos, vuelvan otra vez a agarrar en la tierra, a preparar. Ellos mismos preparan la tierra, pero la tierra hay que dejarla quieta. Ahora, esto era una costumbre que Dios ya le había dado, una orden que Dios ya le había dado al pueblo de Israel
¿Qué orden? Era el año sabático, el séptimo año. Dios le dijo al pueblo de Israel que 6 años trabajara la tierra y el séptimo año la dejara descansar. Ese es el barbecho. Dejar descansar la tierra. Dejar descansar la tierra. Dice, y mire lo que dice aquí. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Mire, a veces, muchas veces, y esto es un mensaje para nosotros los siervos, los que le servimos al Señor. A veces hay que parar. Estamos en como en una carrera por querer sembrar en la presencia de Dios, por querer llevar la palabra, por hacer que un congreso, que una actividad, que una reunión, una célula, trabajar a nivel ministerial. Estamos en esa carrera. Pero de vez en cuando, nosotros como siervos, tenemos que parar. Tenemos que parar y tenemos que dejar descansar la tierra. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí. Esa es la palabra. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Recuerde, lo que usted siembre, eso va a recoger. Y haced para vosotros barbecho. Es decir, prepare su terreno para la nueva siembra que va a venir. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ese barbecho, ese tiempo de espera, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de apartarnos y buscar al Señor. Tener una búsqueda con Dios, tener una búsqueda, acercarnos a Él, acercarnos a nuestro Padre, estudiar la palabra, más oración. Es el tiempo de buscar a Dios. Dice, hasta que venga y os enseñe. Es una palabra muy bonita que el Señor nos da hoy. Y es la promesa para hoy. Luego termina el pasaje diciendo, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y no en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Y aquí nos da un ejemplo, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Recuerde, cuando usted siembra iniquidad, pues lo que va a recoger es algo parecido. Dice, sembraste iniquidad, comeréis fruto de mentira. Eso es. El Señor aquí nos está, en este pasaje, nos está animando a hacer una buena siembra en este día. ¿Qué estamos sembrando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro fruto? El fruto que el Señor nos da. ¿Lo estamos invirtiendo en seguir otros ídolos? ¿Lo estamos invirtiendo en cosas que no edifican? Yo creo que este pasaje nos debe llevar a meditar un poco qué estamos haciendo. El Señor nos pide que nuestro corazón no esté dividido. Y aquí es donde nosotros vamos a preguntarnos, ya para terminar este tiempo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está dividido tu corazón? ¿Estás amando a Dios y a las riquezas? ¿Estás amando a Dios y a otras cosas que no son Dios? Vamos a preguntárselo al Señor y vamos a tomar una decisión. Y el versículo 12, recalquémoslo. Aprendamos a sembrar en justicia para cegar en misericordia y preparar nuestra vida, nuestro terreno, con búsqueda de Dios hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Yo les invito a que oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por traer una palabra que nos fortalece, que nos edifica, que nos llena, que nos levanta, que transforma todo nuestro ser. Mi Señor, en esta mañana
nosotros nos acercamos a ti. Acercamos a ti todo lo que somos, todo nuestro ser, Señor. Y nos acercamos, Padre, para reconocer una vez más que hemos pecado, para reconocer una vez más que hemos fallado. Y así como decía el salmista en su oración en el Salmo 139, examínanos, oh Dios, y ve si en nuestro corazón hay camino de perversidad. Examina, oh Dios, nuestro corazón. Padre, porque solo tú conoces en profundidad lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra vida. Solo tú conoces, Señor, la profundidad de nuestros pensamientos. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti. Yo estoy delante de ti. Yo presento mi mente, presento mi corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes, que nos ayudes, Señor, cada momento, a que nuestro corazón esté definido contigo, Señor. A definirnos en una sola fe. Quita de nosotros, Señor, toda tibieza. Hoy renunciamos, Señor, a toda tibieza, a toda división, a toda dualidad en el corazón. Al estar adorando a Dios y a los ídolos, a estar adorando a Dios y a otras cosas, riquezas o personas que no tienen nada que ver contigo, Señor. Te pedimos que hoy nos ayudes a sembrar, como dice tu palabra, en justicia para cegar en misericordia. Ayúdanos, Señor, a preparar el corazón, a descansar, a reposar en ti, Señor, y a permitir que sea tu palabra, tu presencia, la que hable a nuestras vidas, la que nos fortalezca, la que nos llene de nutrientes y la que fortalezca todo nuestro ser para seguir adelante buscándote a ti, Señor. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y levantamos nuestra voz, Señor, a ti, clamándote, pidiéndote que tengas misericordia, que derrames de tu amor, que derrames de tu paz y de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.